Buenas noches. Hoy quiero hablar a modo de reflexión de las circunstancias en que se encuentran los países en el mundo y el conflicto entre las potencias. Pero también quiero hacer alguna reflexión sobre la forma en que cada país, cada sociedad está en el mundo. Y están en el mundo de acuerdo a sus circunstancias y de manera diferente, de acuerdo a su historia, sus tradiciones y las minorías que han dirigido cada sociedad y cómo se han rotado con otras minorías que le disputan el poder. A veces lo tienen compartido, generalmente es muy difícil de compartir el poder y se lo disputan. Pero bien, esto se hace en el último siglo, se hace en el siglo XX especialmente, a través de elecciones, que es un mecanismo electoral para, de forma agonal, transferir el poder. Ahora, esto también es muy vasto porque se transfiere un ejercicio del poder, pero también hay que ver dónde reside el poder en cada sociedad y en el mundo en que vivimos, totalmente con el sistema capitalista. El poder tiene una base económica, y cuando hablamos de la base económica hablamos de sistemas, pero todo es en relación con personas que tienen mucho poder económico. Y con respecto al económico, ahora estamos en la fase financiera del sistema global capitalista. ¿Por qué hago esta digresión? Porque en el siglo pasado, en los 70 años de la existencia de algo distinto al sistema capitalista, que fue la Unión Soviética, que fue un intento de practicar un socialismo con miras a una eventual utopía comunista. Pero lo que sí era posible, sigue siendo posible, la, la práctica del socialismo. El socialismo entendido como el sistema soviético, a mi forma de ver. Obviamente todo sistema es perfectible y el único que se practicó fue el sistema soviético, básicamente con el centro de gravedad en Rusia. Tenemos que tomar todo este tipo de consideraciones para entender la presente situación. Las informaciones que tenemos disponibles, si bien los avances en la tecnología nos permiten la comunicación casi en tiempo real, sin embargo, está distorsionada por los que emiten la información. Entonces hay que desbrozar el tipo de información, qué tendencia tiene. Y generalmente no solamente la información, sino es la imposición cultural de un sector, en este caso de un país. Gramsci hablaba de la hegemonía cultural. Bueno, él lo hacía en el sentido hablando de Italia, pero en general lo hacía también en sentido de la hegemonía cultural instalada en el capitalismo. En la actualidad podemos hablar de los procesos del conflicto, porque lo que vemos generalmente es un proceso de conflicto. Y cuando hablamos del conflicto, hay todo tipo de conflicto. En general, como he enfocado el conflicto entre las naciones, es un conflicto geopolítico, pero en la comunicación
en todos los ámbitos, en todas las sociedades, tiene preponderancia los conflictos que pueden ser conflictos políticos, conflictos judiciales, siempre conflicto entre las personas y después el periodismo amarillo que entretiene y distrae. ¿Por qué digo esto? Porque es muy poca la gente que se interesa verdaderamente por la situación internacional. Y la situación internacional, en última instancia, repercute en las sociedades, políticamente o económicamente. Obviamente que con preponderancia en la actualidad por el factor económico. Tenemos, como en todas las sociedades, y primero se habló de la Sociedad de las Naciones, después las Naciones Unidas, que no son unidas, pero es un foro de parlamento, de hablar. Y es totalmente antidemocrático. No podría ser democrático porque las relaciones entre las sociedades es totalmente anárquica y se basa en la fuerza. Hay una corriente norteamericana que hablan de los realistas, que toman la realidad para hacer los análisis de las relaciones internacionales. Y obviamente que los países con menor poder relativo tratan de construir un sistema jurídico internacional. Pero una norma jurídica, si no tiene sanción en la violación de la norma, deja de ser norma y cae en desuso, en lo insignificante. Lo vemos permanentemente como los países hegemónicos, en este caso Estados Unidos, viola todas las reglas, las convenciones internacionales con total impunidad. Lo hace también Israel, que está protegida por Estados Unidos. Hay una relación entre las minorías dirigentes en Estados Unidos y este pequeño país en Medio Oriente con mucho poder, que además tiene poder nuclear. Entonces tenemos los países que participan en el conflicto, que básicamente son tres: Estados Unidos, Rusia y China, que en los últimos 30 años, Rusia en los últimos 20, digamos, y China en los últimos, a partir del cambio económico por el Partido Comunista, que adoptó el sistema capitalista a partir del año 75, pero se manifiesta con fuerza en este siglo. Y estas son las relaciones fuertes y las relaciones peligrosas. Después están lo que sería en una tragedia griega, el coro, que son los países vasallos y los espectadores, que son totalmente pasivos. Si aplicamos el principio de Pareto del 20% y el 80%, vemos que efectivamente hay un 20% de los países que tienen más fuerza económica, que tienen más preponderancia sobre el resto de los países, y ahí estamos alrededor de unos 40 países, de los cuales, si tomamos los que realmente tienen peso, son 3,
y después los socios menores, siempre que tengan poder nuclear. Entonces, vemos los procesos, las minorías dominantes en cada país y las tendencias. Podemos ver las tendencias de acuerdo a la historia, cómo se fueron produciendo y cómo se fueron produciendo los cambios también. Podemos ver el conflicto, el proceso del desarrollo del conflicto al presente y suponer, hacer alguna proyección al futuro, pero que siempre puede ser cambiante. Dentro de la realidad presente entre el conflicto entre estas tres potencias, se establece en este siglo un cierto equilibrio, no se atacan porque las respuestas pueden ser nucleares y las respuestas nucleares son devastadoras. En este tema de las respuestas nucleares, la carrera por la tecnología es muy fuerte y no se puede retrasar ningún país porque podía estar sujeto, como en el ajedrez, a un jaque mate, en el sentido de que pueden ser superados totalmente por la tecnología y ser amenazados con la destrucción y cuando no podrían responder. Así están las cosas. Estados Unidos en este último tiempo incorporó un nuevo comando, el comando espacial. Se está trasladando ya el conflicto al espacio. Si bien en general lo niegan, pero es posible que se pongan armas nucleares y misiles para transportarlos desde los satélites a la Tierra. Eso no tendrían ya ninguna defensa. En la actualidad, los últimos desarrollos, las últimas novedades serían que Rusia desarrolló unos misiles. Hay nuevos, porque tenía ya misiles intercontinentales, Intercontinental Ballistic Missiles, pero que salen de los silos. En Estados Unidos también tienen, estos son remanentes del siglo pasado, pero igualmente están en actividad. Con respecto a los misiles y a los artefactos nucleares, hubo hasta principios de este siglo un entendimiento que estaba el Anti-Ballistic Defense, Anti-Ballistic Defense, que habían llegado a un acuerdo en el tiempo de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, la así llamada Star Wars. Estados Unidos se abrió totalmente y unilateralmente se retiró de este tratado. En los últimos tiempos se retiró del tratado de Intermediate Nuclear Forces, que son los misiles de crucero que habían desplegado Estados Unidos en Europa y que realmente amenazaban a la Unión Soviética y por los cuales realizó allá por la década del 80 un tratado. Este tratado, Estados Unidos este año se retiró y obviamente está instalando
esos misiles los está instalando en Polonia y en Rumania. En Rumania ya están operacionales. ¿Dónde está el peligro? Que el peligro, estos misiles pueden llegar a sus objetivos en pocos minutos. Entonces el tiempo de reacción es mínimo. Por eso hay sistemas automáticos de contraataque. Pero en última instancia siempre tiene el poder el presidente de la Federación Rusa, como en Estados Unidos también. Pero hay que ver cómo se puede desarrollar ese poder y ese simbólico apretar de un botón. Pero esto es muy peligroso. Bajo esta amenaza, y todavía queda pendiente el tratado estratégico, el tercero, el SALT III, que vence ahora en el 21 o 22. Y que Estados Unidos ya han dicho que no tienen mucho interés en prorrogarlo. Todo este tiempo, en los últimos 20 años, Rusia volvió de su estado anómico por la capitulación política de la Unión Soviética, el colapso, como dicen normalmente, y volvió a emerger y desarrolló los misiles tierra-aire, lo fue desarrollando, que ya tenía, y ha desarrollado los misiles, los S-300, 400, 500, que son muy efectivos tierra-aire contra la aviación. ¿Por qué desarrolló esto? Y lo desarrolló porque era la respuesta asimétrica al poder aéreo y misilístico de Estados Unidos. Pero asimismo ha desarrollado unos nuevos artefactos que son muy novedosos en el sentido que han logrado miniaturizar el artefacto nuclear, pero asimismo también instalar un pequeño motor alimentado con la alimentación nuclear, o sea, que le da una trayectoria muy amplia, y ha desarrollado varios tipos. Uno que va sobre el mar, debajo de la superficie, el llamado Poseidón, que es algo así como un dron submarino, que está destinado, va a 125 kilómetros por hora debajo del mar a una profundidad de 1000 metros. No hay defensa para esto. Está destinado a atacar las bases del adversario, que es Estados Unidos. Y con una explosión atómica crear algo parecido a un tsunami. Lo otro, que también se lo puede depositar en el fondo del mar y activar en algún momento. Bueno, estas son todas las versiones apocalípticas. También hay otro nuevo que se llama el Satán, que va a gran velocidad, varias veces la velocidad del sonido. Puede ir por el polo norte, puede ir por el polo sur, puede evitar las defensas aéreas, tratar de evitar las defensas aéreas, y lleva 15, 20 ojivas nucleares, o sea, con un poder devastador. Pero Estados Unidos también tiene los Trident, tiene los submarinos, tiene los misiles de crucero que lo pueden lanzar del B1, del B-52,
que es remanente también de la Guerra Fría, pero que los hacen volar cerca de las fronteras rusas y llevan alrededor de 18 misiles de crucero, sí, un poder también devastador. Bueno, este es el mundo que vivimos. Ahora, lo increíble de esto es que son muy pocas las personas que se ocupan de esto, que entienden esto y que el peligro que implica. Y esa es la situación al presente. Desde el punto de los procesos del conflicto, podría hablar, por ejemplo, Estados Unidos está atacando no solamente a Rusia y a China, yo lo digo así, directamente atacando, obviamente que son ataques, en este momento son económicos, pero es una forma de guerra, es la forma de guerra económica a través de las sanciones. Es un paso menor que al bloqueo, como el caso que bloqueó a Cuba, y nunca se lo ha levantado el bloqueo. Y en la actualidad, también desde el punto de vista geopolítico, está casi bloqueando a Venezuela. Entonces, los puntos álgidos del conflicto en la actualidad, del desarrollo del conflicto en la actualidad, es en Estados Unidos a Venezuela, contra Irán, China y Rusia. Los otros países que siguen en el conflicto son conflictos menores en las posibilidades catastróficas. Siguen siendo terribles por la cantidad de personas que mueren. Para poner un poquito de orden en esta pequeña reflexión, Estados Unidos está negociando con el Talibán en Doha, pero hoy canceló las negociaciones. Porque Estados Unidos, no olvidemos que está dirigido por un presidente que es muy cuestionado desde su punto de vista de sus actitudes y psicológicamente inestable. Yo diría que él se mueve y negocia y hace las cosas como haría en su actividad de real estate, inmobiliaria. O sea, habla siempre de cut a deal, y dice hacer un trato, hacer un trato. Y todos los tratos que se hacen en ese ambiente son de suma cero. Lo que unos ganan, los otros pierden. Pero las negociaciones en el nivel internacional son más sofisticadas. No es blanco y negro, hay muchos matices. Ahora bien, esas técnicas que cambian de un día para otro son muy usuales en el mundo inmobiliario de los grandes de las grandes operaciones. Las pequeñas también, pero ya que estamos hablando de los países con poder real. Entonces, vemos los procesos y tenemos alguna idea de las cosas que van pasando. Cuando suceden, bueno, ya lo sabemos. Después están los análisis que se hacen, el porqué de las cosas, pero el fenómeno, el hecho en sí, está ahí a la vista. Siempre me recuerdo lo que decía un director de cine, Fellini, un famoso director de cine italiano, que le causaba bastante gracia ver las interpretaciones que decían los comentaristas sobre sus obras. Y bueno, esto es en todos los ámbitos sucede esto también. Las opiniones son varias, intencionales, bien intencionadas, mal intencionadas, todas responden a una visión
del mundo, a una visión de los hombres, a una visión de la vida. Y en esto es muy amplio, y justamente yo hablaba de el estar en el mundo, las personas que estamos arrojadas en el mundo, y los países también están arrojados en el mundo, y cada uno con sus peculiaridades, con sus características, con su pasado, con sus circunstancias, como decía Ortega y Gasset, yo y mis circunstancias. Y bueno, los países también es eso. Y eso es las pequeñas reflexiones que quería hacer hoy sobre el mundo que nos toca vivir. Y también el mundo que nos toca vivir es un mundo basado en el hedonismo, el consumerismo, o sea, en los vicios, de hoy, como diría el doctor, el profesor Humberto Galimberti, y en los mitos también de hoy. Nos seguimos guiando por los mitos de la democracia, de la libertad, los mitos de la igualdad, los mitos de la justicia, en fin, nos movemos en ese mundo mítico y nos podemos retrotraer a la antigüedad. Entonces, ya que estamos hablando del mundo mítico, ahora estamos en un mundo mítico, pero también en un mundo de la técnica. Y la técnica es indiferente, La técnica va avanzando y va superando al control que tenemos sobre ella. Pero es otra realidad y va modificando la forma de actuar de las personas. Entonces, vivimos también el mundo de la solidaridad, pero el mundo de la soledad. El mundo del altruismo, pero el mundo de la indiferencia. Y el altruismo, la solidaridad, si bien tienen fuerza, pero no la fuerza que se necesitaría para hacer un mundo, para que todas las personas, o la mayoría de las personas, pudieran tener una vida digna que merecen los humanos. Pero no es así. No es así. Y estamos en eso, y esa es la deriva humana que es la primera vez en la historia de la humanidad que la humanidad o las sociedades humanas pueden llegar a autodestruirse, que sería una posibilidad, o por las armas que como género hemos creado, como especie hemos creado, o por la forma que tratamos al planeta, que dicen todos los científicos que estamos en un momento de inflexión muy peligroso. Entonces, son los temas álgidos, son los temas candentes, pero que no cobran la fuerza ni la dimensión, la conciencia colectiva no toma verdadera, no miden lo riesgoso en que se encuentran la vida de las naciones, de las personas, o sea, el existir, la existencia. Bueno, con estas breves reflexiones y esperando
ver los acontecimientos cómo se desarrollan y darle también por mi parte una interpretación como los hacen tantas personas. Y esperando ver, porque el desear, el hope, la esperanza del futuro mejor, y el futuro es lo que se hace, y es lo que se va construyendo. Con esta nota quiero agradecerles su atención y desearles buenas noches.